Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33 es el capítulo que nos ocupa en esta mañana. Es el último capítulo de la sección que los biblistas llaman el libro de la consolación del profeta Jeremías. Dijimos que capítulos 30, 31, 32 y 33 es un pequeño libro que los biblistas consideran que fue puesto en el corazón del libro de Jeremías y lo han llamado el libro de la esperanza. Es muy interesante que esos 4 capítulos dedicados al mensaje de la esperanza o del retorno, de la repatriación, sean puestos en el corazón del libro o en la mitad del libro, justo antes de la cautividad, para alertar a Jeremías y alentar a todo el pueblo que luego, después de la cautividad, van a volver a regresar. Al final de esos 4 capítulos, es decir, en el capítulo 33 de esa sección que se llama el libro de la esperanza, vamos a encontrar nosotros este capítulo que es muy interesante. Hay un versículo que es uno de los versículos que probablemente ustedes se han aprendido de memoria desde el comienzo de su vida cristiana, y es el versículo 3. Ese versículo posiblemente todos ustedes se lo saben de memoria, y ha sido referido y citado en muchas oportunidades, y hemos recurrido a ese texto en diversas situaciones. El versículo 3 del capítulo 33. Y yo quiero que vayamos todos, porque ese es el versículo base que vamos a tener hoy para la predicación. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Probablemente muchos de ustedes lo conocieron. Es uno de los textos más conocidos del Antiguo Testamento. Es una de las promesas extraídas de su contexto y más usadas en el Antiguo Testamento. La mayoría de los cristianos lo saben, lo tienen en stickers, lo ponen en su sala, en su cuarto, como un texto que ustedes pueden aludir y reclamar como una verdad bíblica trascendental. Y yo no voy a decir que no es una verdad bíblica, es verdad bíblica. Está en la Biblia, es evidente, pero no podemos sacarla de contexto. Y eso es lo que yo quiero que meditemos. Y vamos a ubicarnos un poco en el contexto en el cual estamos en este capítulo. Estamos en el 20º rey de Judá. Es decir, 20 reyes han habido desde David en adelante. 20 reyes de la dinastía. Todos en la tribu de Judá gobernando en Jerusalén. La mayoría totalmente malos, perversos, astutos, malévolos frente a todo el plan de Dios, de su enseñanza y de su predicación. Los capítulos anteriores nos han descrito todos estos reyes. El último rey de esta dinastía se llama Sedequías. Es el rey anterior al cautiverio. Es un rey que fue puesto bajo el interés del rey Nabucodonosor. Es decir, era un aliado de Nabucodonosor, puesto por el rey para salvaguardar los intereses de los judíos y un interés político de poder sacar provecho de ellos. Este rey, que fue muy malo, similar a los anteriores, está gobernando en este momento. Este rey Sedequías está en el año número 10º de los 11 que él reinó. Y en este año 10º, es decir, cuando está ya para terminarse su tiempo de reinado y por supuesto la línea del linaje de David que va a gobernar, porque por 450 años no hubo rey de la dinastía davídica, puso al profeta Jeremías en la cárcel. Es decir, está gobernando el último rey de los 20 que han gobernado en Judá de la dinastía de David. Jeremías, que es el profeta que está predicando antes del exilio, fue puesto por Sedequías en la cárcel. Entonces, está en el trono Sedequías. Jeremías está en la cárcel. La invasión está a escasos meses de llegar. Ya los soldados están a las puertas, van a entrar y van a hacer un roto, una abertura en la muralla y por ahí van a ingresar para invadir la ciudad. Y estamos en esa circunstancia. Es una situación supremamente grave, supremamente difícil. Es uno de los momentos más difíciles que Israel está viviendo. Se van a quedar sin rey, se van a quedar sin ciudad, sin muros, se van a quedar sin nada. Dios en el capítulo anterior le dijo a Jeremías: cómprate una heredad, la heredad del primo. Cómprate, haz una escritura y haz todos los papeles legales, porque esa es una propiedad que va a pertenecer a la familia después del regreso de la cautividad. Jeremías, como es un profeta obediente, lo ha demostrado por muchos años. Jeremías compró la heredad, hizo la escritura, tenemos los testigos y ya es propia la heredad. Pero recuerden que en el capítulo anterior, al final, después de que compra la heredad, comienza a orar.
y comienza a orar recordando los atributos de Dios. Es una oración muy profunda, con mucho conocimiento, con mucha doctrina, pero al final de la oración dice: Señor, pues si tú eres omnipotente, eres omnisciente, si tú todo lo sabes, si tú todo lo puedes, entonces ¿para qué nos va a llevar a la cautividad? Si en últimas usted va a hacer todo eso y nos va a regresar, pues evítenos toda esa vuelta. Evítenos llevarnos allá para volvernos a traer y volver a reconstruir la ciudad. Ya la tenemos, pues no nos deje ir allá. Y lo que Jeremías manifiesta al final del capítulo 32 es duda e incredulidad e incomprensión por los planes de Dios. Es decir, yo conozco quién eres, pero no comprendo cómo actúas. Yo conozco quién eres, conozco tus atributos, conozco tu carácter, lo puedo definir y puedo orar a ti así, pero no comprendo cómo tú actúas en diversas circunstancias. ¿Les ha pasado a ustedes así? Jeremías está en esa disyuntiva. Conoce a Dios, pero no entiende cómo Dios actúa. Está en esa disyuntiva y frente a esa disyuntiva, Dios le da un segundo mensaje que es el capítulo 33, que es el capítulo clímax de todo el libro de la consolación. En el capítulo anterior se hizo mención al pariente redentor, es decir, la redención viene a través de un pariente cercano, que era una ley judía de Goel y que hace referencia a Jesucristo, que es nuestro pariente cercano, nuestro sustituto. En este capítulo va a ir un poco más avanzando en el tema del consuelo y nos va a ayudar a comprender el tema. Entonces el título que yo le he puesto a la prédica está basado en el versículo 3 y es: Te enseñaré cosas grandes y ocultas. El título es: Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y yo quiero que mencionemos hoy 3 cosas grandes y ocultas que Dios nos enseña por su palabra. Cuando las personas toman ese texto, la mayoría de cristianos están pensando en aspectos místicos, misteriosos, esotéricos. Si yo me meto en 21 días de ayuno, Dios me va a enseñar cosas nuevas y ocultas que nadie sabe. Si yo hago 40 días de ayuno, me voy para la montaña y me meto por allá en una caverna y me oculto una semana, Dios me va a revelar de manera extraordinaria cosas grandes y ocultas, y toman como base el capítulo 33, versículo 3. No son pocas las personas que han caído en esas circunstancias, en esos movimientos, donde son llevados a apartarse o a alejarse o a esconderse por un periodo de tiempo, reclamando esta promesa, que el Señor me muestre cosas grandes y ocultas. Pero no es así como funciona la palabra, ni como Dios obra, y por supuesto no es la razón de ser del texto. Entonces vamos a ver qué es lo que nos quiere decir ese texto. ¿Cuáles son las cosas grandes y ocultas que Dios nos autoriza pedir y que Él está dispuesto a enseñar? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a los primeros textos. Y en los primeros textos vamos a ir del 1 al 13. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, cuando él aún estaba preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho Jehová de Israel acerca de las cosas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores
que hagan pastar sus ganados, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negueb, en la tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. Queridos hermanos, la primera sección del capítulo va a hacer alusión a los efectos o a la bendición de la restauración. Es decir, Dios va a llevar a su pueblo al cautiverio, pero el pueblo va a regresar. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la premisa principal del carácter de Dios por el cual el pueblo va a regresar? Versículo 12 lo dice. Versículo 11 y versículo 12 del capítulo que leímos lo dice. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Esa es una verdad supremamente contundente del carácter de Dios, que da pie o que facilita o que conlleva a que Dios haga las cosas como Él las está haciendo. La pregunta de Jeremías es, si vamos a ser invadidos por los babilonios, entonces ¿para qué me haces comprar una tierra? ¿Cierto? Si todo se va a perder. Esa es la primera objeción. La segunda es, bueno, y si usted nos va a llevar y nos va a traer, pues ¿por qué no nos evitamos esa diligencia? Evitémonosla, ¿sí? Mejor hagamos la cosa de otra manera, no nos lleves y no nos traigas, ¿para qué nos pones en escarnio y nos traes acá? Recuerden que una vez Moisés, cuando estuvo en el desierto, oró a Dios de esa manera, diciéndole, Señor, si tú nos vas a destruir, ¿saben quién es el que va a quedar mal? Pues tú, porque todo el mundo va a pensar que tú sacaste a un pueblo con poder y con acciones extraordinarias y lo pusiste a caminar en el desierto, luego lo exterminas. Y todo el pueblo no va a decir los exterminó por ser malos y pecadores, sino que los exterminó porque ese Dios no fue capaz de llevarlos a la tierra prometida. Es decir, ¿qué era lo que estaba haciendo Moisés en esa oportunidad? Intentando defender el honor de Dios y diciéndole a Dios qué debía hacer para que Dios no quedara mal. A nosotros nos pasa así, ¿cierto? Pues si tú me amas y si tú me cuidas y si tú estás a mi favor, pues no me trates de esta manera. Y a veces nuestros hijos hacen lo mismo, ¿cierto? Pues si tú eres mi papá y como tú estás comprometido en cuidarme, y como tú me dices que me amas, y como tú me dijiste esto, entonces, no haga esto. Eso básicamente es lo que está haciendo Jeremías, manifestando que él sí conoce a Dios, pero no comprende cómo Dios actúa, y poniendo en tela de juicio el actuar de Dios, y justificando su incredulidad. Realmente el pecado de Jeremías en este capítulo es su incredulidad. Jeremías no cree que Dios pueda hacer todo esto. Jeremías está dudando de Dios. Y nosotros tenemos muchísimas acciones de incredulidad. Por eso, en la primera parte del capítulo, una de las cosas interesantes que Dios le va a enseñar a Jeremías, que estaban ocultas, no eran misteriosas, no era algo místico reservado para los iluminados, sino que es una verdad objetiva de Dios, pero que no había sido dada a conocer a Jeremías, es que Dios es bueno. Esa es una verdad hermosa, queridos hermanos. Es muy probable que para usted todavía esa verdad sea oculta. Es muy probable que ese aspecto del carácter y del actuar de Dios sea oculto para usted. Que usted piense que Dios es malo. Que usted piense que Dios está con un látigo o con un rejo listo para que usted se porte mal y de una vez suelta su látigo sobre usted. Es muy probable que nosotros pensemos eso, ¿sí? Recuerden que así fue que pensó este joven cuando se le dio un talento y lo escondió. Cuando él recibió un talento y lo escondió, él lo escondió con un buen argumento sobre el carácter de Dios. Y él dice, cuando se le pide cuentas, el que tenía 5 dice, aquí hay 10, trabajé y está la utilidad. El que se le dio 2 dice, trabajé y aquí tengo 4, esa es la utilidad. Y el que se le dio 1, ¿qué dijo? Aquí está tu talento, lo cuidé muy bien, no se perdió, está intacto como yo lo recibí. ¿Saben por qué dice eso? Porque yo sé que tú eres un Dios veraz, fuerte, que recoges donde no siembras y que juzgas donde no hay resultado. Parte de lo que él estaba diciendo era cierto, porque Dios es veraz, Dios es justo, Dios es implacable, claro que sí, pero ¿saben qué olvidó este hombre que recibió el talento? Que Dios es bueno, y como Dios es bueno y misericordioso, aunque es justo, también nos da oportunidades de ser restaurados frente a nuestros pecados.
Ese aspecto del carácter lo olvidó este joven del talento y por eso lo escondió. Cualquiera podía decir, muy bien, usted lo escondió, entregó lo que se le había dado, usted es un hombre muy organizado, buen administrador. Pero el talento no se le dio para que lo cuidara, el talento se le dio para que lo multiplicara y para que lo engrandeciera, y fue lo que él no hizo. El profeta Jeremías está en esa situación frente al carácter de Dios, y por eso en el versículo 11 Dios le dice, yo soy bueno. Si ustedes van un poco más atrás en el texto, versículo 6 en adelante, los primeros textos describen el carácter de la ciudad, la situación histórica, la situación política en la que estaba y la condición en la que estaba Jeremías en la cárcel. Pero versículo 6 en adelante comienza Dios a decirle lo que va a hacer. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dice, los traeré, los restableceré, les perdonaré. ¿Sí? Versículo 6 dice también, los limpiaré, ¿sí? Los curaré, les revelaré abundancia de paz, los traeré, los haré. Todos son verbos, pero todos esos verbos que están en el versículo 6, versículo 7, versículo 8, son verbos activos, es decir, están en un presente continuo. Son verbos activos que descansan en la soberanía de Dios. Los curaré, perdonaré, limpiaré, traeré, lavaré, haré. Todo eso descansa en la acción de Dios. Es decir, ¿de quién depende todo lo que va a suceder con el pueblo? De Dios. ¿Quién es el actor que está haciendo que esa acción se cumpla? Dios. Esa acción no está cumplida, ni es una acción que se va a hacer y se va a terminar rápidamente, sino es una acción permanente. Es decir, Dios permanentemente, ¿qué hace con su pueblo? Lo limpia, lo restaura, lo trae, lo perdona, permanentemente. Son acciones continuas, son verbos activos que muestran la acción incansable de Dios para su pueblo. Es decir, Dios los tenía ahí en la tierra porque estaba cumpliendo el propósito. Pero para cumplir esas acciones de limpiarlos, de restaurarlos y de perdonarlos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a permitir? El exilio en Babilonia, pero luego en cumplimiento de esas mismas acciones restauradoras, limpiadoras y perdonadoras, los traerá de nuevo a la tierra para que reconstruyan la ciudad. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué no evitarnos todas esas circunstancias tan difíciles? ¿Está puesto en entredicho el carácter de Dios en esas circunstancias? Probablemente eso pensaba Jeremías. Probablemente eso pensaba Sedequías, que era el rey. Probablemente todo el pueblo decía, ¿para qué causar tanto dolor al pueblo para volverlo a regresar? Es muy probable que ustedes como padres piensen eso cuando van a aplicar disciplina a sus hijos. Pues si mi hijo va a volver a cometer la misma falta, ¿para qué lo disciplino? Yo sé que con esta disciplina no se va a corregir. O ustedes saben que con esa disciplina ya se corrigen. Muchas veces nosotros sabemos que le aplicamos la disciplina hoy y mañana vamos a tener que volver a aplicar por lo mismo. Y probablemente en 6 meses, llevamos 6 meses aplicando la disciplina por lo mismo. Algún padre pudiera decir, bueno, pues mejor no apliquemos disciplina, porque si mi hijo no se va a corregir y yo lo amo mucho, dejémoslo así. Pero no actúa Dios así. Dios sabe que aunque no nos corrijamos, la disciplina es necesaria y debe ser aplicada. Aunque nosotros no comprendamos la disciplina, Dios tiene que aplicar la disciplina para nosotros. Aunque no entendamos cómo Dios actúa, Dios va a actuar como Él ha determinado. Entonces no es problema si nosotros comprendemos o no. Sea que comprendamos o no, Dios va a actuar. Entonces te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Qué era aquello que Jeremías, aún después de predicar tanto tiempo y tantos años, todavía no había comprendido en su propia experiencia? Que Dios es bueno y misericordioso. ¿Saben qué otro profeta no había comprendido después de ser profeta ese tema? El profeta Jonás. El profeta Jonás, cuando Dios lo manda a predicar a Nínive, primero dice que no va a ir, ¿cierto? Y rehúsa ir y busca un camino opuesto. Luego después, cuando ya Dios lo convence y él sabe que no hay otra alternativa, va y predica. Pero va y predica, y cuando termina de predicar no se devuelve para Jerusalén, ¿cierto? O para Judá, sino que hace un lugar, se establece a las afueras de la ciudad con la expectativa de ver la destrucción de la ciudad. ¿Recuerdan? Recuerden que Jonás está allí diciendo, bueno, yo ya prediqué, la ciudad va a ser destruida, entonces yo quiero comprobarlo con mis propios ojos. Es decir, yo no me voy a ir de aquí hasta que yo no vea que cae el fuego del cielo y se destruye la ciudad, para yo ver que Dios es fiel y para ver que Dios cumple su palabra.
Y luego cuando Dios no destruye la ciudad, sino que le destruye la planta en la cual él estaba amparado, entonces él se molesta mucho. Y le dices que yo sabía de antemano que tú eras bueno y misericordioso y que tú les ibas a pasar por alto. Por eso no quería venir. Explicándole a Dios por qué él estaba desobedeciendo. Sí, a ver si Dios caía en cuenta porque era que Jonás estaba actuando de manera rebelde. Señor, mire, te voy a explicar por qué yo preferí irme para Tarsis y no para Nínive. ¿Sí me hago entender? Con preguntas, intentando defender el honor de Dios, comprendiendo el carácter, pero sin comprender el actuar de Dios. Como si el carácter de Dios y el actuar de Dios estuvieran disociados. Queridos hermanos, el carácter de Dios está totalmente de acuerdo, unánime, acorde con el actuar de Dios. Pero no sé si recuerdan otro profeta extraordinario en el Antiguo Testamento que tenía sendas preguntas sobre el actuar de Dios. El profeta Habacuc. El profeta Habacuc es el profeta de las preguntas. ¿Sí? Es el profeta de los por qué. Recuerden que esa es una etapa de nuestros niños cuando están en preescolar, ¿cierto? ¿Por qué? Y les respondemos 20 veces lo mismo y yo digo, sí papi, ¿y por qué? No, mire mi amor, por esto y por esto, ya, ¿y por qué? Y a veces nos impacientamos un poco, ¿cierto? Ya te dije, ¿y por qué? Pero nosotros a veces no salimos de la edad preescolar, ¿cierto? Aunque somos adultos, nosotros tenemos serias preguntas de por qué. Queridos hermanos, no es malo tener preguntas de por qué. ¿Saben por qué no es malo? Porque si tenemos preguntas o inquietudes genuinas hay que presentarlas delante de Dios y Dios nos las responde. Si Jeremías en el capítulo 32 no manifiesta su inquietud diciéndole ¿por qué vas a hacer esto? Pues Dios no le va a responder. Pero como él manifestó su inquietud, que fue personal allá en la cárcel, pues Dios nos da una respuesta pública. Y eso me parece extraordinario. Dios nos da una respuesta pública porque muchas veces las preguntas de Jeremías, de Jonás y las preguntas de Habacuc son las preguntas de nosotros. ¿Ustedes no se han preguntado por qué Dios no me bendice más? ¿O por qué Dios no me sana si tengo esta enfermedad? ¿O por qué esto? ¿O por qué aquello? ¿O por qué lo otro? Y ya no estamos en preescolar. Pero aún tenemos esas preguntas. Jeremías tenía la pregunta y le dice, ¿por qué? Y el Señor le responde, clama a mí y yo te responderé. Ahora, ¿eso no era lo que había hecho Jeremías en el capítulo 32? ¿Orar a Dios? Y dentro de la oración, como parte integral de la oración, Jeremías le dijo, Señor, yo sé que no hay nada difícil para ti, entonces, ¿por qué no nos evitas el exilio? Hay personas que dicen así, Señor, como yo sé que no hay nada imposible para ti, entonces, ¿por qué no hace que la persona a la que yo le debo plata se muera para que no me cobre más? Excelente aplicación, ¿no? Hay una señora que en Neiva decía, Señor, como yo sé que todo es posible para ti, ¿por qué no hace que la represa se rompa y destruya la ciudad para que los bancos se cancelen mis deudas? Eso es lo que está diciendo Jeremías en la oración. Posiblemente ustedes y yo hemos orado así. Como tú eres todopoderoso, haz que suceda esto para bien mío. Dios le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Está Dios mandando a Jeremías a 40 días de ayuno? ¿Lo está mandando a aislarse por allá en una caverna sin pan y sin comida solamente para que místicamente perciba situaciones? ¿Qué le está mandando Dios a Jeremías? Que ore, que confíe y que comprenda cómo Dios actúa. Así como tú sabes quién soy yo, tienes que comprender que yo actúo de acuerdo a lo que soy. Y la verdad principal que le va a enseñar acá es yo soy bueno y tengo misericordia. Eso es extraordinario. Esa es una verdad maravillosa. No sé si ustedes últimamente han leído el Salmo 136. Que el Salmo 136 en todos los versículos se repite la misma frase. Porque para siempre es su misericordia. Dice, Dios destruyó a muchos reyes porque para siempre es su misericordia. Dios envió plagas porque para siempre es su misericordia. Y nos parece un poco incomprensible. ¿Cómo así que Dios mata reyes, que Dios permite hambres, que Dios permite exilios? Porque para siempre es su misericordia. Eso es como a veces le pasa a nuestros hijos cuando los disciplinamos y les decimos, pero yo te amo. Ellos ¿cómo responden? Pues si me amara no me pegaría. Si usted me amara no me disciplinaría.
Pero a veces así actuamos con Dios. Dios nos dice, yo te amo con amor eterno, pero voy a permitir un exilio. ¿Y qué le decimos? Entonces usted no me ama. Porque si usted me amara, no me pondría en estas situaciones. Pero la razón de todo es porque yo soy bueno y porque para siempre es mi misericordia. Por eso los he cuidado acá, por eso los llevaré al exilio, por eso los regresaré. Y todas las circunstancias que pasen deben comprender que son un acto de bondad de Dios, porque para siempre es mi misericordia. Hay algo que ustedes me han escuchado decir, que no lo digo yo, lo dice la palabra, por el contexto de la doctrina, y es, todas las circunstancias son provistas por Dios. Nosotros quisiéramos que las muchas circunstancias no existieran en nuestra vida, o que muchos capítulos de nuestra vida no existieran. Nosotros quisiéramos hacer paréntesis en muchos capítulos de nuestra vida y hacer edición, pero nuestra vida no permite edición, ¿sí? No se puede editar la vida es como Dios la permitió, y todas las circunstancias son parte integral del propósito de Dios para nuestra vida. Si yo les preguntara a ustedes si pudieran editar su vida, posiblemente nos quedamos con un pedacito muy pequeñito, ¿cierto?, de nuestra vida, porque hacemos mucha edición, ¿sí? Cortamos, pegamos y editamos y anulamos muchos capítulos, pero en la vida no sucede así. ¿Por qué? Porque todas las circunstancias, las que nos parecen comprensibles y las que no, son provistas de manera sobrenatural y perfecta por nuestro Dios. ¿Para qué? Para Dios mostrar que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es la reflexión aquí? Si tú estás viviendo circunstancias que tú no comprendes, ¿dónde está la respuesta? En Dios. Si tú estás viviendo capítulos en tu vida que quisieras editar y no comprendes, ¿dónde está la respuesta? En Dios. Ve a Dios. Dile, Señor, no entiendo esto. O me duele, o no me gusta, o no lo comprendo. Quisiera encontrar sentido a lo que estoy pasando. Quisiera que tú me mostraras por tu palabra aspectos del propósito para el cual tú estás permitiendo esto en mi vida. Eso es lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Jeremías, clama a mí, es decir, ve a mí y yo te voy a enseñar y te voy a responder y te voy a explicar. Y le sigue diciendo, porque yo soy bueno, porque para siempre es mi misericordia, y le va a decir en el versículo 11 y 12 dos aspectos importantes que van a acontecer con el tema de la restauración. Es decir, cuando lleguen y puedan volver después del exilio, porque yo los traigo, porque yo los limpio, porque yo los perdono, van a suceder dos aspectos que son aspectos de muchísimo gozo y de muchísima alegría. Y va a referir dos aspectos, uno que nosotros lo identificamos con facilidad y el otro que por nuestro pecado nos es muy difícil identificarlo. Primero, la voz de gozo de los que se casan. ¿Ustedes cuándo han visto que un matrimonio se hace como si fuera un funeral? Quienes están planeando la boda, ¿cómo la planean? Para que sea una boda alegre, inolvidable, que se pueda recordar con todos los detalles, ¿cierto? Con música especial, con comida especial, con invitados, la mejor ropa, el mejor lugar, todo para que sea inolvidable, para que haya mucha alegría y mucho gozo. ¿Ustedes cuándo han visto que los novios llegan a casarse y van llorando, van vestidos de negro, sin arreglarse? ¿Han visto ustedes eso? No. ¿Por qué? Porque la misma connotación de la boda o del matrimonio indica fiesta, indica alegría. Cuando a uno le dicen lo invitamos a un matrimonio, uno es que está pensando, me invitaron a una fiesta, ¿sí? Voy a ir bien vestido y voy a ir de la mejor manera porque esto es una fiesta y yo quiero ir y quiero dar la mejor impresión en ese lugar. Nosotros cuando somos invitados a un matrimonio sabemos que eso es una fiesta, no solo para los que se casan, para la familia, para los invitados, para la iglesia, es toda una celebración. La Biblia dice la voz de gozo del que se casa y de la que se casa, de los dos. Esa va a ser una señal o un indicador de que el pueblo ha regresado y que están teniendo esperanza al repoblar la tierra. ¿Qué va a acontecer cuando regresen? ¿Se van a volver a casar? Recuerda que durante 70 años no se pudieron celebrar bodas, ni cumpleaños, ni celebraciones de fin de año. Nada se pudo celebrar durante 70 años en el exilio. ¿Cómo vamos a saber que el pueblo ya regresó y que terminó el exilio? Porque vuelven las festividades. Es decir, celebramos, y una de las cosas importantes para celebrar es la familia.
o el matrimonio, porque eso significa que la historia continúa y que el pueblo continúa. ¿Cuál es el segundo aspecto de gozo que se va a oír en la ciudad? Voz del que trae ofrenda. Y eso es interesante porque en la cultura judía, cuando los judíos iban a ofrendar, ¿saben cómo iban? Felices, contentos, alegres, diciendo, voy a ofrendar en gratitud a mi Dios. Tanto así que muchas de las ofrendas que los judíos daban se llamaban ofrendas de acción de gracias. Yo no sé si a usted le pasa que cuando es el momento de las ofrendas, usted quisiera que ese momento no existiera en el culto. O que usted dice, me tocó dar porque me pasaron ahí la vasija y tuve que echar algo. ¿Sí? O que usted después de que ofrenda dice, es que lo único que tenía lo eché ahí. O si no tuviera algo para almorzar. O me quedé sin con qué comprar esto porque tuve que ofrendar. Probablemente nos pasa así, es muy probable. Porque nosotros nos convertimos en nuestro corazón, nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, creemos por la fe que Dios nos ha dado, que Él nos ha salvado, pero muchas veces nuestra economía y nuestras finanzas son nuestras. Le entregamos nuestros pecados al Señor, nuestro corazón, pero no le entregamos nuestra billetera, no le entregamos nuestras tarjetas. Y entonces, claro, en el momento de ofrendar, para nosotros no es un motivo de alegría, sino que se nos convierte en una tortura. Se nos convierte en una situación muy difícil. Se nos convierte no en un motivo de acción de gracias, parte integral de nuestra adoración a Dios, sino como, ya comenzaron a pedir. Bueno, para la información de ustedes, la iglesia no pide, Dios ordena que demos. La iglesia no pide porque la iglesia no vive lo que ustedes dan. La iglesia se sustenta porque Dios la sustenta. Y Dios ordenó que debemos dar y que es más bienaventurado dar que recibir. En cualquier contexto, en todo lugar donde nosotros damos, tenemos alegría de dar. Cuando nosotros tenemos una reunión familiar y estamos mirando cómo hacemos todo para cubrir los gastos de esa reunión, ¿cuánta alegría ustedes tienen en decir yo pongo la carne? Y el otro que dice, no se preocupen por lo que vamos a tomar, yo lo doy, va por mi cuenta, ¿sí? Yo llevo esto, pero cuando vamos en la iglesia, ¿qué decimos? ¿Es igual? Ahí ya tenemos una seria dificultad. Y es importante eso que lo recordemos. Porque si el llamado en el domingo pasado, en el capítulo anterior, era sobre el tema de las finanzas en cuanto al endeudamiento y a la responsabilidad en los pagos, aquí el llamado es a dar con alegría. No por obligación ni por necesidad. Dice la Biblia aquí, se oirá la voz de alegría en la ciudad y en las calles de los que van al templo, ¿a qué? A ofrendar. Yo les pregunto, ¿se escucha por las calles cuando ustedes vienen cantando de alegría y de satisfacción porque vienen al culto y porque traen sus ofrendas? ¿Se escucha en su casa en la mañana cuando se levantan la voz de júbilo y de gozo? Hoy es el día del Señor, me levanto temprano y me voy, ya estoy dispuesto para ir a adorar a nuestro Dios. O más bien, ¿qué decimos? El único día que tengo para dormir hasta tarde. Posiblemente esa es la voz que se escucha. Posiblemente la voz que se escucha no es una voz de alegría y de gozo por ofrendar a nuestro Dios este día, por ofrendar nuestra adoración pública a Él, sino es muy probable. Yo quisiera escuchar qué se escucha en sus hogares. Domingos en la mañana, ¿cuáles son las voces que se escuchan cuando ustedes están alistando para venir? De alegría, de gozo, de entusiasmo, de prontitud para llegar a la iglesia, adorar a nuestro Dios públicamente con nuestra voz, con nuestro tiempo, con nuestra actitud, con nuestra presencia, pero también con las finanzas. Dos aspectos son muy importantes en el regreso del pueblo de la cautividad. Se oirá la voz social y civil de los matrimonios, celebraciones, fiestas de la familia. Se va a escuchar. Y yo les pregunto, cuando hay un matrimonio, ¿se escucha desde lejos? ¿Todo el mundo sabe, los vecinos? No sabe, desde lejos uno sabe que hay matrimonio aunque no lo inviten. Pero se escucha, los vecinos, que usted es cristiano y que usted está adorando a Dios y que viene hoy a adorar al Señor y ofrendarle. Es lo que dice, cuando se escuche eso, están comprendiendo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia.
Y luego va al versículo 12. Va a haber otro aspecto importante. El primero es el gozo, la alegría, la celebración, el disfrute, el júbilo, que es un aspecto básico de la vida nuestra. Pero el segundo tiene que ver con la economía. ¿Qué va a pasar con los campos que estaban arruinados? Dice, nacerá el pasto, habrán pastizales, ¿sí? Habrán cultivos, habrá nuevamente hierba y comida para los animales. Ahora, ¿y qué importa que haya comida para los animales? Que si hay comida para los animales, ¿qué significa? Que hay alimento para nosotros, que hay trabajo. Dice, nuevamente habrá pastores para cuidar los rebaños. Nuevamente se escuchará la voz de los pastores cuidando las ovejas en el campo. Y escuchar a los campesinos en el trabajo, ¿qué nos indica? Que hay vida, hay alimento, la economía está activa y que podemos tener esperanza para nuestro sustento. Pero cuando vemos los campos arruinados, o cuando vemos los campos desolados, o cuando vemos en esta semana pasada que nosotros viajamos, veíamos algunos campos áridos, no dice, ¿y la gente de qué vive? Si los campos están áridos, ¿de qué viven? Los animales, ¿de qué se alimentan? ¿Y de qué vive la gente si no hay alimento y no hay trabajo? Pero cuando vemos campos por acá cercanos a la ciudad, verdes, productivos, con cultivos, pues nosotros debemos dar gracias a Dios, ¿o no? Debemos dar gracias a Dios, hay campos, hay verdor, hay alimento, hay animales con buena nutrición y por lo tanto ese es el alimento para nosotros y el trabajo también. El versículo 13 y 14 dice, en las ciudades, en las montañas, en todos los lugares alrededor de la ciudad pasarán los ganados por mano de quien los cuente. Recuerden que en la época de la invasión no se podían contar las ovejas. ¿Saben por qué? Porque no habían. Y cuando uno no tiene nada, ¿qué cuenta? Cuando usted tiene pobreza, ¿qué cuenta? Uno a veces dice, estoy contando plata. Bueno, los que tienen. Pero cuando uno no tiene, ¿qué cuenta? Si usted no tiene sino un hijo, ¿usted cómo los cuenta? Los que tenemos 4 tenemos que contar cada rato. ¿Dónde están? Me falta uno. La Biblia dice que aquí se iban a contar nuevamente las ovejas. ¿Por qué? Porque iba a aumentar, iba a ser tan numerosa la producción agrícola de alimento, pero también de animales, de ganado, que los pastores tenían que tomar su tiempo para contarlas que todas estuvieran. ¿Qué es lo que nos está indicando este pasaje? Hay restauración, hay esperanza. La restauración es el efecto del perdón y de la santidad que Dios obra en el corazón del creyente. Es decir, Dios primero nos limpia, nos santifica, nos perdona y luego ¿qué hace? Nos da gozo para celebrar, nos da alegría para ofrendar, pero nos da alimento para nosotros comer. ¿Se dan cuenta que es todo a la inversa el proceso como nos lo han enseñado? A nosotros nos lo han enseñado al contrario. Primero, pídale a Dios que le dé casa, carro y beca. Y después arrepiéntase si es que tiene algún pecado. Primero pídale a Dios que lo bendiga y lo engrandezca. Y después, pues mire a ver si le queda tiempo para ir a la iglesia. Es todo lo contrario. Primero Dios nos limpia, nos perdona, nos santifica, nos regenera totalmente, nos hace vivir en su camino. Luego nos llena de gozo y de esperanza para vivir el evangelio. Y luego las bendiciones económicas vienen como añadidura. Pastizales, pastores trabajando en el campo, ovejas que se pueden contar porque son numerosas, alimento abundante para todos, trabajo para todos. ¿Y no esa es una bendición de Dios? Pero eso es un valor agregado y por eso el profeta está sufriendo. Porque el profeta sufre por lo que nosotros sufrimos. Si Dios es mi Señor, entonces ¿por qué no tengo trabajo? Yo le pregunto, ¿y qué tiene que ver que Dios sea su Señor y que usted no tenga trabajo? El hecho de que Él sea su Señor no significa que usted tenga que tener trabajo. Él es su Señor, ¿sí o no? Hay momentos en los que todos pasamos sin trabajo y hay momentos en los que todos tenemos mucho trabajo, pero Dios sigue siendo nuestro Señor. ¿Por qué cuando tenemos mucho trabajo no le decimos, y si usted es mi Señor, ¿por qué me da tanto trabajo? Cuando nosotros estamos enfermos le decimos, y si usted es mi Señor, ¿por qué estoy enfermo? Pero cuando estamos con una vida y una salud óptima no le decimos, Señor, y si usted es mi Señor, ¿por qué me da tanta salud? ¿Se dan cuenta que es incoherente? El hecho de que Él sea nuestro Señor no tiene nada que ver con los valores agregados.
porque los valores agregados son agregados. Es decir, son añadiduras que en algún momento los podemos tener y en otro momento no los tenemos. Salud, hoy tenemos, mañana no. Vida, hoy tenemos, mañana no. Trabajo, hoy tenemos, mañana no. Pero el Señor es nuestro Señor. Claro, en toda circunstancia o adversidad. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías no había comprendido aún que el hecho de que Dios sea Dios puede actuar como Él quiera, con perfección, aunque no comprendamos nosotros. Y que la bendición de Dios no está directamente asociada con las cosas materiales, que las cosas materiales son añadiduras y que la bendición de Dios está asociada con su redención. Si ustedes quisieran devolverse un poco conmigo al versículo 6, versículo 7, versículo 8 y retomar un poco el versículo 11 y 12 y hacer un ejercicio ahí mientras yo continúo de sumar cuántos verbos activos hay en esos versículos, se van a dar cuenta todas las acciones incomparables de Dios. ¿Y qué tienen que ver esos verbos activos? Yo les pregunto, ¿están asociados con la economía, con las finanzas o están asociados con la redención? Solo para que mediten. Todos esos verbos activos de esos versículos, ¿están asociados con la prosperidad material o con la vida temporal aquí o están asociados con nuestra salvación? Yo creo que sin necesidades de saber mucho, caemos en la conclusión que limpiar, perdonar, renovar, restaurar, sanar, no está asociado con mi vida temporal, sino asociado con la redención. Es decir, clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que están asociadas a la redención. La mayoría de personas dice, clámele a Dios porque Dios tiene muchos carros y casas y dinero en el cielo para mandarle a usted. Pero hasta que usted no se arrodille y le pida, no le va a mandar. Allá hay depósitos enteros, eso algunos dicen que han subido, dicen, ¿no? Que han subido y han pasado por unas vacaciones. Y en esas vacaciones se han encontrado con una cantidad de depósitos, sí, de carros ya todos escriturados a nombre de ustedes y con placas y todas las tarjetas de propiedad. Pero no le llegan a usted porque usted no ora. Y dice, me va a tocar sacar más tiempito para pedir. Miren, queridos hermanos, Dios está lleno de bendiciones para sus hijos. Y Dios nos puede dar lo que Él quiera y hasta más. ¿Saben? Pero la principal bendición, la bendición eterna mayor que Dios tiene para sus hijos, se llama salvación. Cuando Dios le dice a Jeremías, clama y te enseñaré, no le está diciendo clama por cosas, sino clama y te enseñaré lo que significa mi salvación para ti. Clama y comprenderás lo que significa mi plan completo de redención para ti, que incluye perdón, limpieza, sanidad, esperanza y restauración. Y vamos a la segunda parte, versículos 14 al 18. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Queridos hermanos, esa sección del 14 al 18 es una sección extraordinaria que nos recuerda el plan eterno que Dios determinó en cabeza de David, tener un reino perpetuo. Y Dios va a recordar eso. Es importante que esa promesa se recuerde. Se ha recordado todo el tiempo de los 20 reyes. Son más o menos unos 400 o 500 años de monarquía. Y se ha recordado esa promesa. Pero faltando un año para que termine esa monarquía, con el rey Sedequías se va a volver a recordar. ¿Cómo se la recuerda? Se le recuerda al pueblo y a Jeremías especialmente diciéndole, yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá desde el rey David. ¿Qué tiene que ver David con Sedequías en este momento? ¿Qué importancia reviste que se mencione el nombre del rey David justo en este momento cuando se va a romper la dinastía? Estamos a unos meses de que la dinastía davídica se termine. Que no haya nunca más un rey de esa dinastía en términos humanos.
¿Qué importancia reviste que David salga a mencionarse en el versículo 14 y 15? ¿Saben por qué? Porque en David Dios estableció un reino permanente. Dios dijo, de la casa de David me tomaré, o de la casa de Isaí o de la descendencia de David, estableceré un reino eterno. Entonces, si es eterno, ¿por qué se va a acabar el próximo año? ¿Sí me hago entender? Ah, muy bien, porque ese reino eterno no habla de Sedequías. Ese reino eterno habla de Jesucristo. ¿Quién es el descendiente de la familia de David que reinará por siempre? Jesucristo. ¿Quién es el que reina y gobierna con justicia, como dice en el versículo 15? Jesucristo. ¿Quién estaba reinando en este momento? Sedequías, un rey malo, perverso, tan malo que se alió con Nabucodonosor. Luego, como vio que Nabucodonosor venía con mucho ímpetu para invadir a Judá y a Jerusalén, entonces se alió con Egipto. Y dijo, aliémonos con Egipto y hacemos contrapeso contra Nabucodonosor, a pesar de que Sedequías había sido puesto por Nabucodonosor. Y era tan malo que metió a la cárcel al profeta Jeremías porque no le gustó lo que Jeremías le dijo. Era malo. Pero ¿saben qué significa el nombre Sedequías? Ya lo habíamos dicho. Y yo sé que ustedes tienen una mente muy pródiga. Sedequías significa Jehová, justicia nuestra. Algo así como Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros. Sedequías significa Dios es nuestra justicia. Ahora, cada vez que se mencionaba el nombre de Sedequías, lo que decían es Dios es nuestra justicia. Pero ¿saben qué ha empezado Sedequías y el pueblo? Que la justicia de Dios venía a través de Sedequías. ¿Y eso era correcto o no? Estaban equivocados. Porque ellos pensaban, como Sedequías es justicia nuestra, bueno, pues ahí está el rey, esperamos que él haga justicia para nosotros. Pero no era eso lo que decía. El significado del nombre de Sedequías no alude a Sedequías, sino que alude a Jesucristo. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo, no Sedequías. Entonces por eso se menciona. El versículo 14 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que hablé a ellos, y en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Y dice, ¿cómo así? ¿Dios es Dios de vivos o Dios de muertos? Dios de vivos. David, ¿cuánto hacía que había muerto? Hacía más de 400 años que había muerto el rey David. ¿Cómo así que después de 400 años le hará brotar un renuevo para que gobierne? ¿David va a volver a resucitar? ¿Nacerá un hijo nuevamente del rey David para que nos gobierne? Son preguntas que pueden surgir en el oyente. Pero lo que Dios le está diciendo al profeta Jeremías y a nosotros es, yo no me he olvidado de lo que establecí con David hace más de 400 años. Y aunque estos 20 reyes de la dinastía hayan sido totalmente injustos, deshonestos, crueles y malos, hay una promesa que está teniendo cumplimiento. Y estamos aproximándonos rápidamente para que de la familia de David salga un renuevo. ¿Qué característica tiene ese renuevo? ¿Cuál es el sustantivo que da como característica principal a ese renuevo? Es un renuevo de justicia. ¿Qué era lo que más añoraba el pueblo de Israel en ese momento? Justicia. Esperaban que la justicia venía a través de Sedequías. Eso significaba su nombre, Jehová, justicia nuestra. Pero Dios les dice, no es de Sedequías. Nacerá un renuevo, un retoño. Saldrá, y ese retoño es un retoño de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Y en aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, porque Jehová es nuestra justicia. Saben, queridos hermanos, Dios es perfecto. Dios pone en perspectiva correcta nuestras equivocaciones. El pueblo decía, nuestra justicia viene del rey. Y Dios les dice, no señores, nuestra justicia viene de Dios. Y va a brotar ese retoño, es decir, va a venir quien gobierne con justicia y con rectitud. ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías en esa profecía? Aunque la dinastía davídica termine,
ya va a terminar con Sedequías, y aunque nos quedemos en un exilio y luego regresemos, pero no se restituye la monarquía, porque Dios no restituyó la monarquía, unos 450 o un poco más de años sin rey, ¿qué va a hacer? ¿Dios se va a quedar sin quien gobierna a su pueblo permanentemente? No, Dios ya tiene provisto un renuevo. ¿Quién es ese renuevo? Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo se llama ese renuevo? Jesucristo. Jesucristo es ese renuevo. No estaba olvidado, no era que se había ocultado, estaba ahí. En el momento oportuno, ese renuevo brillará y tendremos quien ejecute justicia. Viviremos seguros, con esperanza y con gratitud. Luego dice la Biblia, ¿cómo se llamará la ciudad? ¿Cuál es una metáfora para decir que la ciudad de Jerusalén iba a tomar un nuevo nombre? ¿Cuál es ese nuevo nombre? Jehová, justicia nuestra. ¿Qué nombre más bonito? Es decir, reinará y gobernará la justicia. ¿Quién es el que encabeza el gobierno de justicia para Jerusalén y Judá? Jesucristo. Yo les pregunto, ¿Jesucristo les ha hecho justicia a ustedes? ¿Quién nos ha hecho justicia a nosotros? Nadie. Todo mundo comete injusticia, nosotros cometemos con las demás personas, pero ¿quién hace y ejecuta justicia para nosotros? Jehová, justicia nuestra. Jesucristo es el renuevo de la casa de David, que establece justicia. Y vamos al versículo 17. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Está haciendo remembranza del momento del pacto. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto o encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Miren, queridos hermanos, se retoman dos aspectos que junto al profético manifiestan los tres aspectos de la teocracia divina. Ya ustedes lo saben, lo hemos escuchado muchas veces. Los tres aspectos de la teocracia divina eran la monarquía, el sistema sacerdotal y el sistema profético. ¿Quién está hablando aquí? Jeremías, el profeta. Pero este es profeta puesto por Dios que hace alusión a que la profecía está vigente, que Dios sigue enviando mensajes fidedignos para su pueblo. Va a recordar que Dios va a restaurar los dos aspectos que están arruinados en el pueblo de Israel. ¿Cuáles eran esos dos? La monarquía. Va a terminar, van al cautiverio y no se restablecerá la monarquía, pero en Jesucristo se restablece. Y el otro aspecto que era el sistema sacerdotal. Recuerden que en ese momento los sacerdotes de turno estaban aliados con los reyes y se habían pervertido. Al ser llevados al cautiverio va a cesar el sacrificio y va a cesar el sistema sacerdotal aprobado por Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías en el versículo 17? Va Dios a proveer nuevamente sacerdotes y levitas para que no falte varones que ofrezcan sacrificios y ofrendas a Dios. ¿Son importantes las ofrendas y los cultos de adoración a Dios? Por supuesto, segunda vez que se menciona en el capítulo. Dios se va a proveer. ¿Recuerdan que la monarquía venía de una tribu del pueblo de Israel? De la tribu de Judá. ¿Recuerdan? De la tribu de Judá viene la monarquía, por eso Jesús es de la tribu de Judá, porque viene de la descendencia de David. Pero ¿recuerdan de qué tribu venían los sacerdotes? De la tribu de Leví. De los levitas venían los sacerdotes, Aarón, Moisés, ¿cierto? Y todo el sistema oficial sacerdotal y los levitas. ¿Cuál era la función de los sacerdotes? Oficiar públicamente, porque eran oficiales en el templo. Pero ¿cuál era la función de los levitas? Los levitas es lo que hoy nosotros llamaríamos en las iglesias los diáconos o los servidores. Los ujieres en algunas iglesias los llaman, pero no de manera oficial. Pero los levitas eran encargados oficiales para servir en el templo. La Biblia que dice que no va a faltar nunca más en Judá y Jerusalén. No va a faltar nunca más quien gobierne con justicia. ¿Quién es ese gobernador con justicia? Jesucristo. Nunca va a faltar sacerdotes y levitas que sirvan a Dios perpetuamente. Es decir, Dios va a restablecer los oficiales en el culto, en la adoración pública. Los oficiales del Antiguo Testamento eran los sacerdotes y los levitas. ¿Cuáles son los oficiales del Nuevo Testamento? Los ancianos y los diáconos. ¿Qué va a hacer Dios para que la adoración se restituya? Una vez ese renuevo venga, ¿cierto? Y regenere a su pueblo, Dios se va a proveer de varones que sirvan a Dios como sacerdotes que oficien y como levitas que sirvan. Queridos hermanos, es tan importante ser anciano como ser diácono.
servidor en la obra del Señor. Porque esto lo que está diciendo acá es: Dios se va a proveer de sacerdotes y levitas que ofrezcan holocaustos y enciendan ofrendas y que hagan sacrificios todos los días. La labor que los ancianos realizan en la iglesia y la labor que los diáconos realizan en la iglesia es una labor provista por Dios. No se la inventó la iglesia, no es una cuestión eclesial nueva, es un aspecto oficial del carácter de Dios, de cómo Dios es y cómo Dios gobierna. Por eso dice la Biblia: si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Lo que está diciendo en la sección del 14 al 18 es: si usted quiere saber cómo Dios actúa, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. El primer aspecto que Dios le enseña a Jeremías es que Dios es bueno y que pese a las circunstancias adversas, Dios es bueno. Que no podemos juzgar o calificar el actuar de Dios por lo que yo no comprendo, sino que tenemos que juzgarlo a la luz del carácter eterno e inmutable de Él. El segundo aspecto que Dios le va a enseñar a Jeremías es cómo Dios gobierna. Aunque no queden reyes de la dinastía, ¿Dios va a dejar de gobernar? No, sigue gobernando a través de Cristo. Aunque no hayan sacerdotes que oficien de acuerdo al orden establecido, ¿Dios va a dejar de proveer líderes para gobernar la iglesia? No, Él se va a proveer de sacerdotes, ancianos, presbíteros, obispos, pero también se va a proveer de levitas. ¿Cuán útiles fueron los levitas para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? ¿Cuán útiles siguen siendo los diáconos para la iglesia neotestamentaria? Porque son servidores incondicionales, perfectamente unidos en el plan de gobierno y en el plan de dirección y de ejecución de la obra de Dios, y son los encargados de ofrecer delante de Dios permanentemente adoración aceptable delante de Él. ¿Eso lo sabía Jeremías? Parece que no. Parece que Jeremías dice: bueno, y si nos quedamos sin rey, ¿ahora quién nos va a gobernar? Y si ahora no va a haber sacerdote, entonces, a ver, ¿qué va a pasar? Y Dios le dice: clama a mí y yo te enseñaré lo que tú no sabes. Nosotros estamos aprendiendo cosas que no son ocultas en el plan de Dios, pero que son ocultas a nosotros porque en el plan de la redención Dios nos va revelando de manera progresiva sus propósitos y nos va dando conocimiento. Y vamos a la tercera parte de este capítulo, del versículo 19 al 26. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirven. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo: dos familias que Jehová escogiera ha desechado? Y han tenido en poco mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Miren, queridos hermanos, esta sección del capítulo es una sección histórica supremamente extraordinaria. Para aquellos que hablan de que hay muchos pactos en el Antiguo Testamento, para aquellos de que hablan de que Dios hizo un pacto con Noé, con Adán, con Abraham, con Moisés, con David, y que son cosas apartes o separadas, yo quiero que lean eso nuevamente con detenimiento en sus casas, para que ustedes se den cuenta que está hablando de un pacto, que es el pacto de gracia. ¿Quién es el que estableció el pacto? Dios. Ese pacto, ¿a quién beneficia? Al pueblo de Dios. Pero si ustedes se dan cuenta, todos los personajes que se mencionan en esta sección corta del capítulo aluden a varios momentos históricos del pueblo de Israel. Recordemos, se menciona en esa sección a David, se menciona a Jacob, se menciona a Abraham, se menciona a Isaac, se menciona a Isaac y se menciona a Moisés de manera indirecta, porque habla de los sacerdotes y los levitas en la época de Moisés. Y dice que son pactos diferentes.
Lo que está diciendo es, lo que yo me comprometí y que le ratifiqué a Abraham, que luego se lo ratifiqué a Jacob, a Isaac, que luego lo ratifiqué a Moisés y que luego lo ratifiqué a David, lo estoy cumpliendo. Porque yo soy un Dios misericordioso, un Dios justo y un Dios fiel. Lo que está Dios diciendo es supremamente extraordinario. Versículo 19 diciendo, vino palabra a mí diciendo, si pudieses invalidar, y toma un aspecto que tomó en el capítulo anterior. En los capítulos anteriores, y es sobre el día y la noche. ¿Quién de ustedes no sabe qué es un día o una noche? ¿Quién de ustedes no sabe cuáles son los momentos en los que el día va a declinar o la mañana va a comenzar? Todos sabemos. De hecho, lo usamos como una referencia para medir el tiempo, ¿sí? Nosotros decimos, no, por la tarde hablamos, o mañana, o por la noche, ¿sí? O al otro día. Nosotros lo usamos como un aspecto de medición del tiempo. Nosotros no decimos, si mañana hay otro día, ¿sí? O si mañana a las 6 de la mañana todavía sale el sol, yo haré esto. Nosotros damos por hecho que mañana a las 6 es de día, ¿o no? ¿O quién de ustedes tiene dudas si mañana a las 8 de la mañana va a estar de día? Ninguno. ¿Por qué nosotros damos por hecho que mañana a las 8 de la mañana es de día? ¿Por qué lo damos por hecho y lo ratificamos y lo usamos como una referencia? Porque nosotros sabemos que Dios es fiel. ¿Quién estableció límite al tiempo? ¿Quién estableció el día y quién estableció la noche? ¿Quién estableció que la noche es para descansar y es de 12 horas y que el día es para trabajar y que es de 12 horas y que podemos movernos con tranquilidad? ¿Quién lo estableció? Muy bien. ¿Lo que Dios estableció es perfecto, sí o no? ¿Dios va a cambiar en algún momento y nos va a hacer días de 48 horas? Uno a veces lo dice, yo tuve un día de 60 horas. Pero es una metáfora para decir que fue un día con muchas ocupaciones. O a veces uno dice, yo quisiera que este día fuera de 48. Porque tengo mucho para hacer. Pero aunque usted quiera, o aunque se sienta que el día fue largo, realmente el día no fue largo. Es exactamente las mismas 12 horas en cualquier parte del mundo. Como Dios estableció eso, y por 6.000 años de historia, los días siguen siendo iguales, y las noches siguen siendo iguales, Dios pone eso como referencia. Dice, si se pudiera cambiar los días a las noches, o las noches a los días, o alargar, mi pacto se puede invalidar. ¿Se dan cuenta lo interesante? Dios alude a la creación. Es decir, observen la creación. Y eso es un llamado a nuestra negligencia, a nuestra torpeza. Somos tan torpes para comprender los planes espirituales que Dios nos dice, bueno, pues si no lo comprende, pues acuéstese a dormir y mire a qué horas amanece. Trabaje 12 horas a ver qué va a pasar después de las 12 horas si no se anochece. Se anocheció, listo, así soy yo. Mi pacto es así de fiel. A las 6 de la tarde termina el día solar, ¿cierto? A las 6 de la tarde comienza la noche. Como no se puede cambiar, tampoco mi pacto se puede invalidar. ¿Podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que se siente sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros? ¿Puede invalidarse? Dios cambia de opinión y ahora ya no se gobierna por ancianos, sino que se gobierna por ancianas. ¿Ha cambiado Dios? Dios ya no se gobierna por levitas, servidores en la iglesia, diáconos, sino que ahora se gobierna de manera diferente. ¿Puede Dios invalidar su pacto? Ahora, Dios lo pudiera hacer si quisiera, pero ¿saben por qué no lo hace? Porque hay un aspecto de su carácter que se llama la inmutabilidad de Dios. Es decir, como Dios es inmutable, lo que Él estableció, así será por siempre. Hay personas o movimientos que dicen, no, pero en la iglesia es mejor no tener pastores. Mejor que nadie sea líder, porque eso todos somos iguales. Listo, ustedes lo pueden hacer así, pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Es necesario que hayan líderes visibles en la iglesia local? Lo dice acá. Es importante que hayan ministros, es decir, quienes ministren o sirvan. ¿Y quiénes son los que refiere acá? Sacerdotes y levitas. Nuevo Testamento, ancianos y diáconos. No es que cambie, es igual, solo que la connotación o el nombre cambia, pero la función es la misma. La función es la misma. Dice, como no se puede invalidar, tampoco se puede invalidar esto. Como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar se puede medir. ¿A quién le dijo Dios eso?
¿A quién le dijo Dios una noche bien luminosa, bien llena de estrellas, una noche romántica? Le dice, sal e intenta contar las estrellas. Y parece que comenzó y llegó a 50 y dijo, me perdí. Solo 50. Y Dios le dijo eso, son 50. No se pueden contar, son incontables. Y luego otro día, ¿cierto? Cuando parece que estaba un poco dubitativo Abraham, Dios le dice, listo, entonces ve y cuenta la arena del mar. Si puedes contar cuántos granitos de arena hay en el mar, vas a poder contar la descendencia. Ese texto que está aquí, el texto número 22, aunque habla de David, realmente las metáforas hacen alusión a Abraham. A Abraham fue que se le dio esas dos tareas, contar las estrellas y contar la arena del mar. Y hasta ahora no ha habido ninguno que la pueda contar. Pero ¿saben quién tiene definido cuántos granitos de arena hay en el mar? ¿Sabe quién sabe cuántas estrellas son y les tiene a cada una su nombre? No solo sabe cuántas son, sino que cada una las llama por su nombre. Dios. ¿Qué es lo que está diciéndole Dios a Jeremías? Todo lo que tú no sabes, yo lo sé. Todo lo que para ti es incierto, desconocido, incontable, incomprensible, yo lo sé. Y yo se lo puedo explicar, se lo puedo enseñar a través de la historia. A Abraham le dije que contara y no pudo contar. Bueno, no existían las matemáticas tan avanzadas. Pero, aunque no pudo contar la arena y las estrellas, su descendencia ha sido numerosa. Luego le dice, multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Yo les pregunto, ¿esa promesa no era para Abraham? Ahora, ¿cómo así que a David también lo va a multiplicar y a los levitas también, como las estrellas? ¿Dios multiplica y multiplica al uno y al otro? ¿O estamos hablando de un mismo pueblo, una misma promesa y una misma descendencia? Es un solo pueblo, una misma descendencia. Y luego mire la pregunta del versículo 24, que es una pregunta supremamente interesante. Jeremías le hace una pregunta a Dios que es como la voz populi, ¿cierto? Una pregunta ahí que se ha vuelto como una especie de dicho popular. ¿No has hecho de ver lo que habla este pueblo diciendo, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado? ¿Cuál era como el dicho más común o la frase más trillada, ¿cierto? O más trinada, como dicen hoy en día en las redes sociales, en el momento histórico de Jeremías, ¿sí? Lo más trinado era, 2 familias que Jehová escogió, las desechó. ¿Qué le está diciendo Dios a Jeremías, trayéndole a colación una frase que era común en el entorno del pueblo? Le está diciendo, todo el pueblo, lo que murmuran, porque la mayoría de nosotros murmuramos y no decimos las cosas de frente. ¿Saben qué era lo que murmuraban? Dios escogió 2 familias y a las 2 las desechó. ¿Cuáles eran esas 2 familias? La de Judá y la de Leví. Es decir, Dios promete y no cumple. Dios dice y falla. Escogió 2 familias y ya las desechó. Ya no le funcionaron. ¿Qué irá a hacer? Yo no sé. Pero eso era lo que todo el mundo rumoraba. Todo el mundo rumoraba y Jeremías se atreve a decirle a Dios eso. Y Jeremías le dice, ¿no te has dado cuenta o no has echado de ver lo que el pueblo está diciendo o lo que murmura? ¿Qué era lo que estaba diciendo el pueblo? Dios no es fiel, Dios no es justo, Dios no es soberano. Dios sí llamó una familia de David, pero ya se cansó y ya nos va a dejar sin rey. Dios sí llamó a unos sacerdotes y unos levitas, pero no vamos a poder continuar con esas funciones en el exilio. Es decir, ¿quién se equivocó? ¿Dios o el pueblo? Dios, decía la gente. Dios se equivocó. Y entonces Dios va a responder. ¿Qué era lo que no sabía Jeremías? Y Dios le va a explicar. Lo que no sabía Jeremías era que el reino perpetuo no era de David, sino de Cristo. Y lo que no sabía Jeremías era que el sacerdocio permanente no era de la tribu de Leví, sino que el sacerdocio permanente era a través de todos los creyentes. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes
y ocultas que tú no conoces. Entonces, dicho de otra manera, ¿Dios escoge y desecha? No, ¿por qué? Porque si Dios escoge y desecha, pues Dios no es perfecto, no es soberano, no es omnisciente, está jugando al ensayo, al azar, y no es perfecto, no podemos confiar en Él, no es fiable. Pero Dios escoge y preserva, Dios escoge y cuida, ¿y eso qué nos habla? Del carácter perfecto de Dios. ¿Saben? La esperanza más grande que ustedes y yo tenemos es que Dios una vez nos escogió, no nos deseche. ¿Ustedes se imaginan que Dios nos desechara? ¿Cuántas veces los hubiera desechado ustedes? O todos los días somos desechados por Dios. Pero como Dios es fiel, pese a todos los méritos para que nos deseche, no nos desecha, no porque no haya mérito, sino porque Él es fiel y porque Él permanece para siempre. La alusión a la creación, a ver el día y ver la noche, y las estrellas y la arena del mar, es una alusión a la fidelidad de Dios. Cuando ustedes vean los ríos, no sé si ustedes tienen la capacidad de contemplar la naturaleza cuando viajan, aquí en la ciudad es muy difícil, pero cuando ustedes viajan y van y ven un río correr, y luego después a los 2 años van y ven el mismo río, y a los 5 años y a los 10 años, ¿ustedes pueden pensar que Dios es fiel? O ustedes sencillamente dicen, uy, que un día esto secará en ese río con tanta deforestación. O algunos se encuentran es caño seco, ¿cierto? O río seco. Pero cuando nosotros vemos el río que sigue corriendo, nosotros tenemos que decir, Dios es fiel. Porque ese río sigue corriendo el agua. O cuando vemos que el sol sale, nosotros no podemos, ¿sabe qué era mejor decir en lugar? Uy, se me hizo tarde. Decir, Dios es fiel, el sol sale, se oscurece, Dios es fiel. Esa es una de las palabras, recuerden que los creyentes debemos usar y hemos usado, amén. Dios es fiel. Todo lo que Él hace, lo que dice en su palabra, lo dice y lo hace con fidelidad. Versículo 25, así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, y si yo no he puesto estas leyes, entonces, pues, no soy Dios. Y está usando un lenguaje hipotético, que algunos dicen, cuando leen así, muchos de nosotros leemos muy rápido, vamos a la escuela y no aprendemos a leer, entonces muchos dicen, ve, ahí dice, desecharé la descendencia de Jacob, versículo 25, ¿sí dice así? Claro que dice así, dice, desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, pero ¿qué dice antes de eso? Si no, o sí, el sí condicional, un sí hipotético, como cuando ustedes me dicen, ¿tiene plata que me preste? Y yo le digo, si tuviera, le prestaría. Usted dice, uy, sí, me dijo que me prestaba. No, yo le dije, si tuviera, no le prestaría. Y lo invito, si tengo tiempo, voy. Me dijo que va. No, no me dijo que va. Me dijo que si tiene tiempo, va. ¿Se dan cuenta que es diferente? A veces con los niños pasa eso. Uno le dice, mi amor, si por la tarde puedo, le compro esto. ¿Y él qué dice? Usted me prometió que me iba a comprar. El sí hipotético ellos lo manejan, ¿cierto? Como un sí afirmativo. Nosotros tenemos que entender el lenguaje de la Biblia. El versículo 25 dice, si no permanece mi pacto, entonces yo los puedo desechar. Pero la pregunta es, ¿sí permanece o no permanece? Sí permanece, entonces ¿puede Dios desechar a su pueblo? No, así de sencillo. No lo desecha, porque Él permanece. Y recuerden que la sección comienza diciendo, en el versículo 20, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto. La pregunta es, ¿se puede invalidar, sí o no? No, es un sí condicional, es un sí hipotético. Es como el texto que dice, engañaría si fuera posible a uno de los escogidos. Entonces algunos le dicen, pastor, ahí dice que engañaría a los escogidos. No, ahí dice si fuera posible, es decir, es imposible. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué era lo que no conocíamos acá? Que Dios es fiel. Dios es fiel.
ver el sol salir, ver el atardecer, ver el mar en su lugar, ver los ríos correr, ver toda la naturaleza, nos indica que Dios es fiel. Y como Él es fiel cuidando su naturaleza, por supuesto es muy fiel cuidando de su pueblo y haciendo que su pacto se cumpla. Y vamos al versículo 26. Dice que no se puede desechar la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar su descendencia, quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver a sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Miren, queridos hermanos, todo ese paseo por la historia, unos 2000 años de historia nos recrea aquí el profeta, desde Abraham, ¿cierto? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Todo el periodo del pueblo, los comienzos de los orígenes de la familia judía, luego todo el pueblo, la esclavitud y la conformación política en Israel con el establecimiento de los reyes, luego todo el periodo de David y la decadencia, para decirnos, ¿quién ha hecho que todo eso acontezca? ¿Quién llamó a Abraham y lo sostuvo? ¿Quién luego llamó a Isaac y lo sostuvo? ¿Quién llamó a Jacob y lo sostuvo? ¿Quién estableció a Moisés, a los sacerdotes y los levitas y los sostuvo? ¿Quién llamó a David y lo sostuvo? ¿Será que me cansé y ya no puedo hacerlo más? ¿Será que ya no puedo seguirlo haciendo lo mismo que he hecho por siempre? ¿Ser bueno, ser justo y ser fiel? La pregunta queda para que la responda Jeremías. ¿Y ustedes qué creen que va a ser la respuesta de un oyente atento cuando hay un recuerdo de la historia, de la fidelidad de Dios y su justicia y su bondad? ¿Qué puede uno decir? Ya, gracias. No era para tanto. Solo tenía una duda por esta circunstancia de una compra que hice. Y el Señor se tomó el tiempo para recordarle 2000 años de historia. Y bueno, pues con esa ilustración, gracias, ya, comprendido. ¿Sí? Queridos hermanos, la historia es un elemento valioso para nosotros tener esperanza. Nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros casi siempre miramos al futuro para llenarnos de desasosiego. Cuando nosotros decimos, uy, otra vez elecciones, quién sabe quién nos va a gobernar, ¿qué estamos llenándonos? De aflicción, de tristeza. Y nosotros vemos las noticias y dicen, va a haber carestía. Y enseguida que decimos, ya, pues yo no sé ya la otra semana qué vamos a comer. O nos dicen a nosotros, posiblemente en este semestre se queda sin trabajo. ¿Y no qué dice ya? Pues yo ya no sé qué voy a comer mañana porque me dijeron que me va a quedar sin trabajo. ¿Por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué no vamos a la historia? En 6000 años de historia, ¿quién ha cuidado de la humanidad? En 6000 años de historia, ¿quién ha cuidado de la naturaleza? ¿Quién ha hecho que haya vacas, ovejas, ganado en los corrales? ¿Quién ha hecho que haya comida para los animales? En 6000 años de historia. ¿Lo ha logrado el hombre? Con pasto sintético no se alimentan las vacas ni las ovejas. Pasto sintético es para otra cosa. Pero nosotros hemos visto que Dios es fiel cuidando su creación, mucho más a su pueblo. Yo le pregunto, ¿no lo puede hacer hoy? Si usted se queda sin trabajo, ¿Dios lo deja aguantar hambre? Si usted se queda sin quien lo sustente, ¿Dios se quedó sin recursos? Queridos hermanos, ese es el libro de la esperanza. La esperanza nuestra no se fundamenta en lo que tenemos, o en lo que sabemos, o en lo que somos. La esperanza nuestra se fundamenta en Jesucristo. Lo usa acá una metáfora extraordinaria, el renuevo de David. Y el renuevo nos habla de término de una sequía, ¿cierto? De un verano para una primavera, ¿cierto? El término de una situación de escasez para la abundancia, cuando viene el agua y nuevamente brotan los cultivos y hay esperanza. Jesucristo es el renuevo de David. Hay esperanza, queridos hermanos. Esa esperanza no la tiene ni usted ni yo. Esa esperanza no está en nosotros, esa esperanza se llama Jesucristo. Esa esperanza es la esperanza eterna, que tiene que ver con perdón, con restauración y con limpieza. Si Dios nos da dinero, amén. Si no nos da, lo importante es que tengamos perdón, que seamos limpios de nuestro pecado y que Dios en su infinita bondad y misericordia nos tenga bien tenernos para su servicio. Eso es mayor que cualquier otra cosa. Termina el capítulo diciendo, tomaré de su descendencia y conservaré o preservaré la posteridad, es decir, la perpetuidad, la continuidad, la longevidad de las nuevas generaciones. Y lo fundamenta en un hecho histórico real, de 3 personajes que se llaman los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Les dicen algo de esos nombres?
Abraham afrontó hambres también. Tuvo que ir para otro país buscando alimento. Isaac también. Jacob también. Los tres tuvieron que huir y abandonar el país buscando alimento. Aunque eran hombres ricos, tuvieron que afrontar situaciones como las nuestras. No exilio, pero sí ir y dejar su tierra y su país para salvaguardar su vida, y luego regresaron. Dice, y haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Hermanos, cuando lean las historias, no las lean como historias, léanlas como verdades. Cuando yo leo las historias con mis hijos, las historias de la Biblia, les digo, estas son verdades eternas. Esto no es la historita de Jacob, ¿sí? Vamos a leer una historia para dormirlos. No, esta es la verdad eterna de lo que Dios hizo con Abraham y está haciendo con nosotros. Son verdades eternas, no son historias equiparadas a todas las historias seculares que nosotros conseguimos en el mercado. Son historias eternas, fidedignas, que nos muestran la bondad, el pacto de Dios, nos muestran la fidelidad y la justicia de Dios. ¿Quieren conocer más sobre Dios? Clámenle a Dios, oren y lean la palabra. Y en la vida diaria van a ir comprendiendo. Yo sé que hay muchas verdades que ustedes hace unos años no las conocían, porque aunque las comprendían teóricamente, no las habían experimentado, pero ahora las estamos experimentando. Y cuando las experimentamos, las creemos. Job dijo eso, ¿cierto? Dice, yo de oídas. Yo conocía el concepto. Por ejemplo, muchos de esos conceptos que tenemos allí, que repasamos hoy con los niños, nosotros los sabemos. La pregunta es, ¿usted los ha vivido, los ha experimentado? Es probable que algunos no. ¿Qué es necesario para poderlos comprender en vivencia? Pasar por las circunstancias. Clama a mí y yo te enseñaré, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Cierren sus ojos, por favor. Amado Señor, muchas gracias te damos, porque tú eres bondadoso, justo y fiel. En tu infinita bondad nos restauras en medio de nuestras circunstancias. En tu infinita justicia nos gobiernas y pones gobernantes visibles en la iglesia, en la familia, en la sociedad, pero nos gobiernas a través de Cristo Jesús. Y en tu infinita fidelidad nos preservas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque ese texto que tú nos dejaste en tu palabra, que es una promesa extraordinaria, está directamente relacionada con la redención, con el perdón, con la limpieza de nuestros pecados. Pero gracias porque no solamente haces eso, también nos das alimento, nos das sustento, nos das trabajo. Y todos los que estamos aquí somos testigos elocuentes de lo que tú has hecho para cuidarnos, para preservarnos, para alimentarnos con tu palabra. Gracias te damos, muchas gracias. Gracias por levantar ancianos y diáconos en la iglesia. Gracias por levantar padres en los hogares para cuidar de sus hijos. Gracias por levantar líderes sociales y cívicos para gobernar nuestras naciones. Pero gracias por sobre todas las cosas, porque tú nos gobiernas a través de Cristo Jesús y a través del pacto que has dado a conocer para tu pueblo. Gracias porque estamos en el reino tuyo. Ese es el mayor consuelo y la gran esperanza y la confianza que tenemos en ti. Gracias te damos, porque nos sigues revelando. Hoy nos has revelado cosas grandes y ocultas que das a conocer a tu pueblo en cualquier lugar y circunstancia, que no tiene nada que ver con misterios o con cosas esotéricas, sino que tiene que ver con tus verdades objetivas, eternas, relacionadas con la salvación. Muchas gracias, porque nos es suficiente con que nos reveles tu plan de redención, que somos pecadores y que solo en Jesucristo hay esperanza, que nosotros somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Gracias por esa salvación tan grande. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.